La hacienda de San Antonio. La última llamada de Carlos Mendoza a su mejor amigo duró exactamente 43 segundos. Miguel, lo encontré. Después de 5 años, lo encontré. El oro está aquí. Todo está aquí. Dios mío, hay tanto que no puedo. Hubo un ruido de fondo. Como si algo pesado se arrastrara sobre piedra. ¿Carlos? ¿Estás bien? Espera. Hay algo moviéndose en las sombras. No, no es posible. Los esqueletos. Están. Un grito. Breve, agudo, cortado abruptamente. Luego sonidos que Miguel nunca podría olvidar, algo líquido cayendo, un tintineo de monedas y una risa que no era humana. La línea se cortó. La policía encontró el teléfono de Carlos 3 días después en la hacienda San Antonio, parcialmente enterrado en un montón de monedas de oro antiguas. Su cuerpo nunca fue encontrado. Esta es la historia de lo que pasó esa noche. Y de por qué algunos tesoros están enterrados por una razón. Capítulo 1. 5 años antes, el mapa. Carlos Mendoza había dedicado 5 años de su vida a una obsesión, encontrar el tesoro perdido de la hacienda San Antonio. En su departamento de Ciudad de México, las paredes estaban cubiertas con mapas antiguos, fotografías de haciendas en ruinas y copias de documentos coloniales del siglo XVIII. Su esposa lo había dejado 2 años atrás, cansada de vivir con un fantasma. «Estás más enamorado de ese oro que de mí», le había dicho antes de irse. Tenía razón. Carlos era historiador especializado en el periodo colonial. Respetado, meticuloso, con publicaciones en las mejores revistas académicas. Pero ninguno de sus colegas sabía de su búsqueda secreta. Se burlarían. Lo llamarían cazatesoros, charlatán. Así que trabajaba solo, investigando en archivos polvorientos durante el día, persiguiendo sombras del pasado durante la noche. La leyenda era conocida en Guanajuato. Don Rodrigo de Alvarado, uno de los españoles más ricos del virreinato, había sido dueño de la hacienda San Antonio a finales del siglo XVIII. Según los registros, poseía una fortuna que incluía no solo plata de las minas locales, sino oro traído directamente de España. Joyas, monedas, objetos religiosos de oro macizo. En 1791, don Rodrigo murió en circunstancias misteriosas. Su cuerpo fue encontrado en el patio central de la hacienda, destrozado como si hubiera caído desde gran altura. Pero no había señales de que hubiera subido al segundo piso. Y más extraño aún, su fortuna nunca fue encontrada. Durante más de 200 años, buscadores de tesoros habían peinado la hacienda. Algunos encontraron monedas sueltas, objetos de plata. Pero el tesoro principal, la cripta donde don Rodrigo supuestamente había escondido su oro, seguía siendo un misterio. Carlos lo sabía porque había documentado cada búsqueda. 73 intentos oficiales entre 1820 y 1950. Y al menos otros 30 no oficiales. De esos 103 buscadores, 11 nunca regresaron. Sus cuerpos fueron encontrados días o semanas después en la hacienda o cerca del río. Las causas oficiales variaban: accidentes, ataques cardíacos, caídas. Pero Carlos había notado un patrón inquietante. Todos habían muerto con expresiones de terror absoluto en sus rostros. Y todos, según los reportes forenses, tenían las manos llenas de tierra y oro bajo las uñas. La obsesión de Carlos comenzó académicamente. Una tesis doctoral sobre la economía colonial. Pero cuanto más investigaba, más convencido estaba de que el tesoro existía. Y más importante, creía saber dónde estaba. El hallazgo llegó en el lugar menos esperado, la Biblioteca Nacional, en un libro de contabilidad del siglo XVIII que nadie había revisado en décadas. Entre líneas de números aburridos, Carlos encontró una anotación al margen, escrita en latín con caligrafía apresurada: Sub terra sancta, ultra crucem orientem, triginta passus adesio ar tenebrarum.
Bajo tierra sagrada, más allá de la Cruz del Este, 30 pasos hacia el corazón de las tinieblas. Carlos había pasado meses descifrando la referencia. La tierra sagrada obviamente era la capilla de la hacienda. La Cruz del Este se refería al altar, que siempre miraba hacia el este. Pero 30 pasos hacia el corazón de las tinieblas era más complejo. Hasta que encontró los planos arquitectónicos originales. La hacienda San Antonio había sido construida sobre ruinas prehispánicas. Antes de la conquista, el sitio había sido un centro ceremonial menor dedicado a Mictlantecutli, el dios azteca de la muerte. Los españoles, con su habitual arrogancia, habían construido encima, como para demostrar la supremacía de su dios sobre los demonios paganos. Pero en los planos, Carlos vio algo que nadie más había notado: había una cámara subterránea bajo la capilla, sellada durante la construcción española. Una cámara que habría estado exactamente a 30 pasos del altar, en la dirección donde habían estado los templos prehispánicos. El corazón de las tinieblas no era una metáfora. Era literal. Don Rodrigo había escondido su tesoro en el antiguo templo de la muerte. Carlos revisó el mapa que había dibujado a mano, comparándolo con las fotografías satelitales modernas. La hacienda estaba abandonada desde 1950, después de que el último buscador de tesoros muriera allí. El gobierno había sellado el edificio, pero nadie lo vigilaba. La estructura estaba en ruinas, peligrosa. Perfecta para alguien que sabía exactamente dónde buscar. Empacó su equipo: linterna industrial, pico, pala, cuerda, un GPS, su cámara para documentar el hallazgo. Y algo más, algo que había comprado en el mercado de Sonora contra su mejor juicio: un amuleto de protección. La mujer que se lo vendió, una anciana con ojos que parecían ver demasiado, le había dicho: si vas a despertar a los que duermen, al menos lleva esto. No te salvará, pero tal vez te dé tiempo para arrepentirte. Carlos había sonreído educadamente y pagado los 50 pesos. No creía en esas cosas. Era un hombre de ciencia, de hechos, de documentos. Pero ahora, mirando el mapa a la luz de su escritorio, sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con el aire acondicionado. Mañana partiría hacia Guanajuato. Mañana, después de 5 años, finalmente encontraría el tesoro de San Antonio. No tenía idea de que algunos tesoros tienen dientes. Capítulo 2. La llegada. El autobús lo dejó en el pueblo de Marfil al amanecer de un sábado. Era un pueblo pequeño en las afueras de Guanajuato, conocido principalmente por sus iglesias coloniales y sus minas abandonadas. Carlos alquiló un viejo jeep de un mecánico que no hizo preguntas, solo exigió el pago por adelantado y le advirtió que tuviera cuidado en los caminos de terracería. La hacienda San Antonio estaba a 20 kilómetros del pueblo, subiendo por un camino que apenas era visible en el mapa. Carlos condujo lentamente, el jeep sacudiéndose sobre piedras y baches. El paisaje era árido, típico de esta región de Guanajuato: colinas cubiertas de matorrales espinosos, cactus solitarios, tierra del color del óxido. Pasó por un pequeño santuario al lado del camino. Una cruz de madera con flores marchitas y velas consumidas. Una foto descolorida de un hombre joven. Y debajo, palabras pintadas a mano: aquí murió Héctor Ramírez, buscador de oro. 1978, que Dios tenga piedad de su alma codiciosa. Carlos sintió un nudo en el estómago, pero continuó conduciendo. La hacienda apareció después de un último recodo del camino, y Carlos tuvo que detenerse un momento para admirarla. Era magnífica incluso en ruinas. Los muros de piedra rosa se alzaban 2 pisos, con arcos coloniales que alguna vez habrían enmarcado un patio central exuberante. Torres en las esquinas le daban aspecto de fortaleza. Las ventanas eran agujeros oscuros sin vidrio, como ojos ciegos mirando el valle. Bugambilias silvestres habían crecido sin control, cubriendo secciones enteras de las paredes con mantos de flores rojas que parecían sangre seca. Pero lo que más llamó la atención de Carlos fue la capilla. Situada en el ala este de la hacienda,
aún conservaba su campanario, aunque la campana había desaparecido hacía décadas. La cruz en la cima estaba torcida pero intacta, apuntando hacia el cielo como un dedo acusador. Carlos aparcó el jeep fuera de la entrada principal. El portón de madera había colapsado años atrás, dejando la entrada abierta como una boca. Tomó su mochila con el equipo y entró. El patio central era un mar de hierbas secas que le llegaban a las rodillas. En el centro había una fuente de piedra, agrietada y seca. Palomas volaron asustadas cuando él pasó, sus aleteos resonando en el silencio. Carlos sacó su mapa y su brújula, orientándose. La capilla estaba a su derecha. Perfecto. Caminó hacia ella, sus botas crujiendo sobre piedras sueltas y vidrios rotos. La puerta de la capilla también había caído, y el interior era una caverna de sombras a pesar de la luz del día. Entró. La capilla había sido hermosa alguna vez. Murales descoloridos aún eran visibles en las paredes, escenas del juicio final, ángeles y demonios, almas ascendiendo y descendiendo. El altar de madera tallada aún estaba en su lugar, aunque cubierto de polvo y excrementos de paloma. Los bancos habían sido destruidos o robados hacía tiempo. Pero lo que llamó la atención de Carlos fueron los símbolos. Tallados en las paredes, apenas visibles bajo siglos de suciedad, había glifos aztecas. Calaveras, serpientes emplumadas y repetidamente la imagen de Mictlantecutli, el señor de los muertos, representado como un esqueleto con ojos saltones y una sonrisa de dientes descubiertos. Los españoles habían construido su capilla católica directamente sobre un templo de la muerte. La arrogancia era asombrosa. O tal vez, pensó Carlos, era desesperación. Tal vez sabían que este lugar estaba maldito y pensaron que su Dios podría limpiarlo. Se acercó al altar y midió 30 pasos hacia el norte, donde según sus cálculos debería estar la entrada a la cámara subterránea. Sus pasos lo llevaron hacia una esquina de la capilla donde el piso estaba cubierto de escombros, piedras caídas, pedazos de yeso, madera podrida. Carlos comenzó a limpiar el área, moviendo los escombros a un lado. Y entonces la encontró. Una losa de piedra diferente a las demás. Más oscura, más suave. Y cuando la limpió completamente, vio el símbolo tallado en su superficie, una calavera azteca con la boca abierta y dentro de esa boca, una cruz española. El corazón de Carlos latía como un tambor de guerra. Esto era real. Después de 5 años, estaba parado sobre el tesoro de don Rodrigo de Alvarado. Sacó su pico y comenzó a trabajar en los bordes de la losa, buscando una forma de levantarla. Era pesada, probablemente varias toneladas. Necesitaría palanca. Mientras trabajaba, no notó que el sol se estaba poniendo. No vio cómo las sombras en la capilla se alargaban, volviéndose más profundas, casi sólidas. No escuchó el susurro que comenzó a llenar el aire, como si el viento estuviera tratando de formar palabras. Todo lo que Carlos podía ver era la losa. Todo lo que podía pensar era en el oro que esperaba debajo. Finalmente, después de 1 hora de trabajo, logró insertar una palanca de hierro entre la losa y el piso. Empujó con todo su peso. La losa se movió con un gemido de piedra contra piedra. Luego se deslizó a un lado, revelando una abertura rectangular que descendía hacia la oscuridad absoluta. Del agujero emanó un olor terrible, tierra antigua, humedad y algo más. Algo que olía a metal y muerte. Carlos iluminó el agujero con su linterna. Escalones de piedra descendían unos 3 metros, luego desaparecían en la oscuridad. Revisó su reloj. Las 6 de la tarde. Aún tenía tiempo antes de que oscureciera completamente. Podía hacer un reconocimiento rápido, ver si el tesoro estaba realmente allí, y luego volver mañana con mejor equipo para extraerlo. Ató una cuerda al altar, asegurándose de que estuviera firme, y dejó que el otro extremo cayera en el agujero. No confiaba en esos escalones después de 300 años. Miró el agujero una última vez.
En algún lugar en el fondo de su mente, una voz pequeña le decía que esto era una mala idea. ¿Qué debería esperar? ¿Qué debería traer a alguien más? Pero esa voz fue ahogada por 5 años de obsesión, por noches sin dormir, por un matrimonio destruido, por todo lo que había sacrificado para llegar a este momento. Carlos tomó la cuerda y comenzó a descender hacia el corazón de las tinieblas. Detrás de él, en la pared de la capilla, los ojos pintados de los demonios en los murales parecían seguirlo mientras bajaba. Y en la oscuridad bajo tierra, algo antiguo y hambriento abrió sus ojos. Capítulo 3. La cripta. El descenso fue más profundo de lo que Carlos esperaba. Los 3 metros que había estimado se convirtieron en 6, luego 8. La cuerda se tensaba en sus manos mientras bajaba metro a metro, sus botas buscando apoyo en los escalones resbaladizos. El olor empeoraba. No era solo humedad y tierra. Era el olor de algo orgánico descomponiéndose durante siglos. Carlos tuvo que respirar por la boca para no vomitar. Finalmente, sus pies tocaron suelo firme. Soltó la cuerda y sacó su linterna, iluminando el espacio a su alrededor. Estaba en una cámara rectangular de unos 10 metros de largo por 5 de ancho. Las paredes eran de piedra negra volcánica, talladas con relieves aztecas tan intrincados que parecían moverse bajo la luz de la linterna. Pero lo que dominaba la habitación era lo que estaba en el centro. 3 cofres de madera con refuerzos de hierro. Antiguos, cubiertos de moho, pero claramente intactos. Carlos sintió que sus piernas casi cedían. Había pasado 5 años persiguiendo un sueño, y ahí estaba, real, tangible, esperándolo. Se acercó al primer cofre, sus manos temblando. La tapa estaba asegurada con un candado oxidado que se rompió con un solo golpe de su martillo. Carlos levantó la tapa. Oro. Monedas de oro español del siglo XVIII. Cientos, tal vez miles. Brillaban bajo la luz de la linterna con un resplandor que parecía sobrenatural después de tanto tiempo en la oscuridad. Carlos hundió sus manos en las monedas, sintiéndolas resbalarse entre sus dedos. Eran reales. Eran suyas. Abrió el segundo cofre. Más oro, pero también objetos, candelabros, cálices, crucifijos. Todo de oro macizo, decorado con piedras preciosas. Objetos religiosos, probablemente robados de iglesias durante alguna revuelta o confiscados a familias en desgracia. El tercer cofre era diferente. Más pesado, más ornamentado. El candado era más complejo. Carlos tuvo que trabajar varios minutos para romperlo. Cuando lo abrió, contuvo la respiración. Dentro había una sola pieza, una máscara de oro. Pero no era española. Era claramente azteca, una representación de Mictlantecutli, el dios de la muerte. Los ojos eran obsidiana pulida, brillando con una profundidad que parecía infinita. La boca estaba abierta en un grito silencioso, mostrando dientes de jade. Y la máscara estaba manchada con algo oscuro que Carlos, con un escalofrío, reconoció como sangre antigua. Esta no era solo una máscara ceremonial. Era una máscara de sacrificio. Carlos la levantó, fascinado a pesar de su repulsión. Era increíblemente pesada. Y extrañamente cálida al tacto, como si hubiera estado al sol, aunque había estado en la oscuridad durante siglos. Fue entonces cuando vio lo que había detrás de los cofres. Esqueletos. Docenas de ellos, apilados contra la pared del fondo de la cámara. Algunos aún llevaban restos de ropa colonial española. Sus manos huesudas estaban extendidas hacia los cofres, como si hubieran estado tratando de alcanzar el oro incluso en el momento de su muerte. Carlos se acercó, su instinto de historiador superando momentáneamente su miedo. Examinó los huesos más cercanos. El cráneo tenía una fractura masiva. Los huesos de las manos estaban destrozados, como si hubiera estado golpeando algo con furia desesperada. Y entre las costillas, incrustado en el hueso, había un fragmento de algo metálico. Carlos lo extrajo cuidadosamente.
Era un pedazo de una moneda de oro. Dentro del cuerpo. Como si el hombre hubiera tragado oro o el oro hubiera entrado en él de alguna manera. Un ruido hizo que Carlos se girara bruscamente. Un rasguño, como si alguien estuviera arañando piedra. Iluminó la cámara con su linterna, el haz de luz cortando la oscuridad. Nada. Solo las paredes talladas, los cofres, los esqueletos. Pero el ruido continuó. Venía de todas partes y de ninguna. Y lentamente, muy lentamente, Carlos se dio cuenta de algo aterrador. Los relieves en las paredes. Las figuras talladas de guerreros aztecas, sacerdotes, víctimas de sacrificio. Antes habían estado quietas. Ahora parecían moverse ligeramente, girando la cabeza, extendiendo sus manos talladas hacia él. No. Era imposible. Solo era el efecto de la luz, la forma en que las sombras caían. Pero entonces uno de los relieves, un guerrero con tocado de plumas, claramente separó su brazo de la pared. El brazo de piedra negra se extendió hacia Carlos, sus dedos agarrando el aire. Carlos tropezó hacia atrás, su corazón martilleando. La linterna cayó de su mano, rodando por el suelo, su luz girando locamente. En ese segundo de oscuridad giratoria, Carlos escuchó una voz. No era un susurro. Era clara, profunda, resonando en su cabeza más que en sus oídos. Oro por sangre. Sangre por oro. Así ha sido siempre. La luz de la linterna se estabilizó, apuntando hacia la pared opuesta. Y Carlos vio algo que hizo que su cordura se tambaleara. Los esqueletos se estaban moviendo. Lentamente, con movimientos rígidos como marionetas tiradas por cuerdas invisibles, los esqueletos comenzaron a levantarse. Sus mandíbulas se abrían y cerraban sin sonido. Sus cuencas vacías lo miraban con hambre. Y de sus bocas, imposiblemente, comenzó a gotear oro líquido. Carlos corrió. Se lanzó hacia la cuerda, sus manos agarrándola desesperadamente, y comenzó a trepar. Detrás de él, podía escuchar el arrastre de huesos sobre piedra, acercándose. Las manos huesudas alcanzaban sus pies, rozándolo, casi agarrándolo. Trepó más rápido de lo que pensó posible, impulsado por puro terror. Sus manos sangraban donde la cuerda raspaba su piel, pero no le importaba. Solo necesitaba salir de esa tumba, lejos de las cosas que no deberían moverse. Emergió del agujero como un hombre ahogándose sale a la superficie. Se arrastró lejos de la abertura, jadeando, temblando, mirando hacia atrás con terror. Nada lo había seguido. La abertura era solo un rectángulo negro, silencioso. Carlos se quedó allí, en el piso de la capilla, tratando de procesar lo que había visto. ¿Había sido real? ¿O había inhalado algún gas en la cámara, causando alucinaciones? Pero sus manos sangraban realmente. Y en su bolsillo, sintió un peso. La sacó y la miró con horror. La máscara de Mictlantecutli. En su pánico, la había agarrado instintivamente. Ahora la sostenía, y los ojos de obsidiana parecían mirarlo con una inteligencia malévola. El sol se había puesto. La capilla estaba oscura. Y desde algún lugar en las profundidades de la hacienda, Carlos escuchó un sonido que heló su sangre. Pasos. Pesados. Arrastrándose. Acercándose. Y con ellos, el tintineo de monedas de oro. Capítulo 4. La noche. Carlos se quedó paralizado en la oscuridad de la capilla, cada músculo de su cuerpo gritándole que corriera, pero su mente racional aún luchaba por comprender lo imposible que acababa de presenciar. Los pasos se detuvieron. El silencio que siguió fue peor. Carlos podía escuchar su propia respiración, rápida y superficial. El latido de su corazón era tan fuerte que estaba seguro de que cualquier cosa que estuviera ahí afuera podía oírlo. Encendió su linterna con manos temblorosas. El haz de luz cortó la oscuridad de la capilla, iluminando las paredes con sus murales descascarados, el altar abandonado, los escombros en el suelo.
Y en el umbral de la puerta, una figura. Era alta, más alta que cualquier hombre. Llevaba una armadura de conquistador español, pero el metal estaba manchado y corroído por siglos de humedad. El yelmo cubría completamente su rostro. En una mano llevaba una espada española antigua y en la otra un saco de tela que tintineaba con cada movimiento. Monedas de oro. La figura dio un paso hacia adelante y Carlos vio que sus botas no tocaban el suelo. Flotaba a unos centímetros por encima de las piedras. Tú, dijo la figura con voz que sonaba como si viniera de una tumba, has perturbado el descanso de lo que debía permanecer dormido. Carlos retrocedió, tropezando con escombros. ¿Quién? ¿Qué eres? La figura se llevó una mano al yelmo y lentamente lo levantó. No había rostro. Solo un cráneo, con piel momificada estirada sobre los huesos. Los ojos eran cuencas vacías que de alguna manera aún podían ver. Y cuando la cosa habló, su mandíbula se movió con chasquidos horribles. Fui don Rodrigo de Alvarado. Conquistador. Encomendero. Ladrón de oro y almas. La calavera pareció sonreír más ampliamente. Pero esos son solo nombres que usé en vida. En muerte, soy guardián. Soy advertencia. Soy castigo. No es posible, susurró Carlos. Tú. Moriste hace más de 200 años. Morir es fácil. Descansar es más difícil. Don Rodrigo flotó más cerca. Especialmente cuando se hacen pactos con dioses que no perdonan. Carlos vio ahora que del pecho de la armadura colgaba algo, la misma máscara de Mictlantecutli que él había tomado, pero esta era la original, no la copia en su bolsillo. Estaba fundida directamente en el metal de la armadura, como si hubiera crecido allí. El oro, continuó don Rodrigo, no era solo mío. Lo había robado de templos aztecas, de iglesias españolas, de mineros que trabajaban hasta morir. Cada moneda manchada con sangre, con lágrimas, con desesperación. Se acercó aún más, y Carlos pudo ver que de las grietas en su armadura goteaba oro líquido, cayendo al suelo con sonidos suaves de metal fundido. Pensé que podía esconderlo, protegerlo. Sellé esta cámara, maté a los hombres que me ayudaron a transportarlo para que nunca pudieran hablar. Pensé que era inteligente. La calavera inclinó la cabeza. Pero los dioses antiguos son pacientes. Y cuando morí, cuando caí desde mi propia ventana persiguiendo visiones de oro que caminaba, ellos estaban esperando. El pacto, adivinó Carlos. Hiciste un pacto con Mictlantecutli. No intencionalmente. Pero cuando robas del dios de la muerte, te conviertes en su propiedad. Y cuando escondes tu tesoro en su templo, te conviertes en su guardián. Por toda la eternidad. Don Rodrigo extendió una mano huesuda hacia Carlos. Los dedos estaban cubiertos con anillos de oro que habían crecido en el hueso, fusionándose con él. Y ahora tú. Otro ladrón. Otro codicioso. Otro que será añadido a la colección. Carlos giró y corrió. Salió de la capilla hacia el patio central de la hacienda, ahora bañado en luz de luna. Corrió hacia donde había dejado su jeep, pero cuando llegó a la entrada principal, se detuvo en seco. El jeep estaba cubierto de oro. Monedas, lingotes, cadenas, todo apilado sobre y dentro del vehículo hasta que apenas era visible. El oro brillaba bajo la luna, hermoso y terrible. Y entre el oro, Carlos vio huesos. Manos esqueléticas, cráneos, costillas. Los restos de otros buscadores de tesoros, enterrados bajo el oro que habían venido a buscar. Hermoso, ¿no es cierto? La voz de don Rodrigo venía de detrás de él. Cada uno de ellos encontró exactamente lo que buscaba. Y ahora son parte de él para siempre. Carlos se giró. Don Rodrigo flotaba a pocos metros, rodeado ahora por las figuras de los esqueletos de la cripta. Se movían con movimientos rígidos, sus mandíbulas abriéndose y cerrándose, oro líquido goteando de sus bocas.
No tienes que morir esta noche, dijo don Rodrigo. Puedes unirte a nosotros. Tomar el oro. Llevártelo. Vivir en riqueza el resto de tu vida mortal. Levantó el saco que llevaba y monedas de oro cayeron al suelo con tintineos musicales. Solo hay un pequeño precio. Una pequeña maldición. El oro nunca te dejará. Crecerá en tu casa, en tu cama, en tu comida. Te despertarás encontrándolo bajo tu lengua. Lo respirarás en tu sueño. Y cuando finalmente mueras, ahogado en la riqueza que tanto deseabas, te unirás a nosotros. Guardarás este lugar. Esperarás al próximo ladrón. Las figuras esqueléticas se acercaron, formando un círculo alrededor de Carlos. Cada una extendía sus manos huesudas, ofreciéndole oro. Monedas, joyas, lingotes. Todo brillando, tentador, prometiendo todo lo que Carlos había soñado durante 5 años. Y por un momento, solo un momento, Carlos consideró tomarlo. Podía ser rico. Podía demostrarles a todos que tenía razón. Podía vivir el resto de su vida en lujo, sin preocupaciones. ¿Qué importaba una pequeña maldición? Pero entonces vio la máscara en su bolsillo. Los ojos de obsidiana lo miraban, esperando. Y Carlos entendió. La maldición no era el oro. La maldición era el deseo. La obsesión. La codicia que había consumido 5 años de su vida, destruido su matrimonio, aislado de sus amigos. Esa era la verdadera maldición y ya la llevaba antes de llegar aquí. El oro solo era la manifestación física de algo que ya vivía en su corazón. No, dijo Carlos, su voz temblando pero clara. No lo quiero. Don Rodrigo inclinó su calavera. ¿Estás seguro? Es tu última oportunidad. Seguro. Por un largo momento, nadie se movió. Luego, lentamente, don Rodrigo comenzó a reírse. Era un sonido horrible, como piedras moliendo juntas. Entonces eres más sabio que yo. Más sabio que todos los que vinieron antes. Señaló hacia el camino. Vete. Corre. Y nunca regreses. Carlos no necesitó que se lo dijeran 2 veces. Corrió hacia el camino, dejando atrás la hacienda, el oro, todo. Detrás de él, escuchó la voz de don Rodrigo una última vez, pero la máscara. ¿Aún llevas la máscara? Carlos metió la mano en su bolsillo. La máscara de Mictlantecutli estaba allí, caliente contra su piel. La sacó y la arrojó hacia atrás sin mirar. Quédatela, gritó mientras corría. Y corrió. Corrió por el camino de terracería bajo la luz de la luna, tropezando con piedras, resbalando en la grava, pero nunca deteniéndose. Corrió hasta que sus pulmones ardían y sus piernas amenazaban con colapsar. Finalmente, cuando el amanecer comenzaba a iluminar el horizonte, Carlos vio las primeras casas de marfil. Se tambaleó hacia el pueblo, un hombre roto y exhausto. Pero vivo. Y más importante, libre. Detrás de él, invisible en la distancia pero siempre presente en su memoria, la hacienda San Antonio esperaba. El oro permanecía en su cripta. Y don Rodrigo continuaba su vigilia eterna, esperando al próximo soñador, al próximo codicioso, al próximo que pensara que podía robar lo que los dioses antiguos habían reclamado. Capítulo 5. El regreso. Carlos pasó 3 días en Marfil antes de poder reunir la fuerza para regresar a Ciudad de México. Se quedó en un pequeño hotel cerca de la plaza, durmiendo mal, saltando ante cada ruido. Por las noches soñaba con oro líquido llenando sus pulmones, con esqueletos que arrastraban sacos de monedas, con los ojos de obsidiana de Mictlantecutli observándolo desde cada sombra. El dueño del hotel, un hombre mayor llamado don Esteban, notó su estado. «Fuiste a San Antonio, ¿verdad?», preguntó una mañana mientras servía el desayuno. Carlos lo miró sorprendido. «¿Cómo?». «Siempre lo sabemos. Todos los que van allá regresan así. Los que regresan». Don Esteban se sentó frente a él.
Viste cosas. Cosas que no deberías existir. Carlos asintió lentamente. El oro. Los muertos. Don Rodrigo. El conquistador maldito. Sí. Mi abuelo lo vio una vez, cuando era joven y tonto. También fue a buscar el tesoro. Don Esteban miró por la ventana hacia las montañas. Regresó sin nada, igual que tú. Pero vivió. Eso es más de lo que muchos pueden decir. ¿Por qué nadie sella ese lugar? ¿Por qué el gobierno no hace algo? Lo han intentado. 3 veces cerraron la entrada, pusieron guardias, incluso trataron de demoler la hacienda en los años 60. Don Esteban negó con la cabeza. Cada vez, los trabajadores empezaban a encontrar oro en sus herramientas, en su comida, en sus bolsillos. Y cada vez, algunos no regresaban. Finalmente, decidieron dejarlo en paz. Es mejor que la maldición se quede contenida allá arriba que dejarla suelta. Pero la gente sigue yendo. La codicia no necesita invitación. Y Don Rodrigo. Él sabe cómo llamar a los que tienen ese veneno en su corazón. Un mapa aparece aquí, un documento allá. Siempre justo cuando alguien está lo suficientemente desesperado como para creer. Carlos pensó en el libro de contabilidad en la Biblioteca Nacional. La anotación en latín que había encontrado. ¿Había estado allí siempre? ¿O había aparecido justo cuando él estaba más obsesionado con su búsqueda? ¿Qué hago ahora?, preguntó Carlos. ¿Cómo sigo adelante sabiendo lo que sé? Don Esteban lo miró con ojos que habían visto demasiado. Vives. Olvida si puedes. Y agradeces que el oro no valiera tu alma. Esa noche, Carlos tomó el autobús de regreso a Ciudad de México. En su mochila no llevaba oro, ni artefactos, ni pruebas de lo que había encontrado. Solo sus notas, que ahora parecían las divagaciones de un loco. Durante el viaje, sacó su teléfono y comenzó a borrar archivos. Los mapas, las fotos de documentos, los 5 años de investigación. Todo se fue con toques en una pantalla. Liberador y aterrador al mismo tiempo. Cuando llegó a su departamento, era casi medianoche. El lugar estaba exactamente como lo había dejado, paredes cubiertas con mapas, documentos esparcidos por todas partes, la cama sin hacer desde hacía días. Carlos pasó la noche siguiente quitando todo. Arrancó los mapas de las paredes. Empacó los documentos en cajas. Limpió, barrió, abrió ventanas para que entrara aire fresco. Transformó el santuario de su obsesión en un simple departamento. En el fondo de un cajón, encontró una foto de su boda. Él y Laura sonriendo, jóvenes, sin saber lo que vendría. Se preguntó si ella aceptaría una llamada suya. Probablemente no. Pero tal vez, eventualmente, podría explicarle. Disculparse. No por buscar el tesoro, sino por haber perdido de vista lo que realmente importaba. 2 semanas después, Carlos estaba de vuelta en la universidad, dando clases como si nada hubiera pasado. Sus colegas notaron el cambio en él, aunque no podían precisar qué era exactamente. Parecía más tranquilo, menos obsesionado. Pero también había una sombra en sus ojos, como si hubiera visto algo que cambiaba permanentemente cómo veía el mundo. Un estudiante le preguntó una vez sobre las leyendas de tesoros enterrados en México. Son solo eso, respondió Carlos. Leyendas. Y si alguna vez encuentras un mapa a un tesoro, pregúntate, ¿por qué nadie más lo ha encontrado? A veces, la razón no es que sea imposible. Es que el precio es demasiado alto. El estudiante se rió, pensando que era una metáfora. Carlos no se rió. Era una noche lluviosa en octubre cuando Carlos escuchó el golpe en su puerta. Eran casi las 11, demasiado tarde para visitas. Abrió la puerta para encontrar a un hombre joven, tal vez de 25 años, con ojos brillantes de emoción. ¿Doctor Mendoza? Soy Javier Torres, estudiante de posgrado en la UNAM.
Necesito hablar con usted sobre su investigación sobre la Hacienda San Antonio. Carlos sintió que su sangre se enfriaba. No tengo ninguna investigación sobre ese tema. Pero sus publicaciones, sus artículos sobre economía colonial, fueron un error. Un callejón sin salida académico. No hay nada allí que valga la pena estudiar. Javier sacó una carpeta de su mochila. Pero encontré esto en los archivos. Un mapa, un documento en latín sobre una cripta sellada. Carlos reconoció su propia letra en las notas al margen del documento. Su propio mapa, una copia que debía haber destruido. ¿Dónde conseguiste eso? Estaba en el archivo de proyectos abandonados. Pensé que podríamos. No. Carlos tomó la carpeta y la cerró firmemente. Escucha bien, Javier. Ese lugar está maldito. No metafóricamente. Literalmente maldito. Fui allá. Vi lo que guarda. Y si tienes algo de sentido común, olvidarás que esto existe. Javier lo miró con una mezcla de confusión y decepción. Pero el tesoro. No existe ningún tesoro que valga lo que ese lugar cobra. Carlos le devolvió la carpeta. Vete a casa. Elige otro tema de tesis. Y nunca vayas a la Hacienda San Antonio. El joven se fue, claramente pensando que Carlos estaba loco. Pero mientras cerraba la puerta, Carlos vio algo que hizo que su corazón se detuviera. En el bolsillo de la chaqueta de Javier, apenas visible, había el brillo de algo dorado. Una moneda, tal vez. O un anillo. Ya había comenzado. Don Rodrigo había encontrado a su próximo objetivo. Carlos quiso correr tras él, advertirle de nuevo, pero sabía que era inútil. La maldición no estaba en el oro. Estaba en el deseo. Y Javier ya tenía esa mirada en sus ojos, esa obsesión naciente que Carlos conocía tan bien. Solo podía esperar que Javier fuera más sabio que él. Que escuchara las advertencias. Que se alejara antes de que fuera demasiado tarde. Pero sabía, en su corazón, que no lo haría. Porque así funcionaba la maldición de San Antonio. No necesitaba atraer a la gente con oro. Solo necesitaba plantar una semilla de codicia y dejar que creciera. Carlos cerró la puerta y se apoyó contra ella, cansado. En algún lugar, a cientos de kilómetros de distancia, en una hacienda en ruinas en las montañas de Guanajuato, don Rodrigo de Alvarado sonrió su sonrisa de calavera. La vigilia continuaba. El oro esperaba. Y siempre habría alguien lo suficientemente codicioso, lo suficientemente desesperado, lo suficientemente tonto como para buscarlo.